Un pueblo pequeño al sur de Málaga es el lugar que Alberto Ramos abandona para cambiar de vida, dejar a su familia biológica y ser adoptado por la madre de Sofía, su mejor amiga. Ellos acaban de mudarse de forma repentina a Estocolmo. Queen, una historia real, novela publicada por Espasa, de Alberto Ramos, que debuta como escritor y es nuestro invitado de hoy en el programa de Rosa Pasapágina. Alberto, bienvenido al programa. Muchas gracias, Rosa. Pues gracias a ti, es un placer. Primero, antes de interrogarte, es broma, me parece, iba a decir una aventura, pero me parece de una valentía brutal lo que has contado. Y más que contarlo, lo que has tenido que vivir y cómo has tenido que, voy a decir, digerir para poder, imagino, que contarlo después. Pues muchas gracias de nuevo. Ha sido la verdad que un proceso en el que realmente, creo que realmente de eso trata el libro, el proceso de digerir y ese camino de autodescubrimiento y ese mi propio viaje, Mm. porque es algo que ha sido más subconsciente que intencional y por eso nace también y se crea desde un diario personal, porque al fin y al cabo fue. Yo mismo he tenido como mirar atrás, he tenido que mirar atrás y leer el libro y mirar en qué consiste como para entender un poco lo que ha estado ocurriendo mientras eso pasaba. Creo que cuesta mucho de otra manera como procesar algunas cosas hasta que no sales de ti mismo de alguna forma y lo ves desde fuera también, como lo vería el resto de personas. No sé. Creo que es una cosa que tiende a pasar un montón, que nos cuesta, sobre todo en relación a circunstancias que nos Mm. objetivizan o nos deshumanizan, que creo que pasa un montón en relación a ser una víctima de una forma o de otra, que Uh-huh. creo que a las personas nos cuesta vernos a nosotras mismas en esa tesitura, vernos en ese rol, porque pienso que es un rol como con muy poca agencia Uh-huh. y como muy poca autonomía y no creo que las personas tendamos a vernos así a nosotros mismos, ya que tenemos vida, manejamos nuestra propia vida, sabemos bueno, que tenemos cierta agencia sobre lo que hacemos, etcétera, y de eso creo que a veces consiste en verlo desde las perspectivas, verlo desde fuera y entender que a veces las cosas que nos pasan pueden coger mucho peso sobre la agencia, por un lado, que tenemos en nosotros mismos y la manera en la que nos perciben y que al fin y al cabo lo que puedes ver en televisión muchas veces y tal puede a lo mejor ocurrirte a ti y sin darte demasiada cuenta ya tiene una percepción social o externa hacia ti y tu experiencia que se parece mucho a lo que tú habías visto con otras personas pero nunca pensabas que podría como ocurrirte a ti. No sé si me explico. Sí, 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 te entiendo perfectamente. Tú decíamos al principio que dejas tu familia biológica. ¿Cómo es tu vida con ella hasta que te marchas? Pues, o sea, yo que soy de un pueblecito y me criado en un contexto que no ha sido demasiado abierto. Yo a lo largo de Ujú. mi vida, una persona abierta, progresista o de izquierda era para mí como un Pokémon legendario, ¿sabes? No, yo soy una persona muy eh, distinta, no digo que sea como súper especial, distinto, sino que el contexto en el que he estado como que me llama mucho la atención, mis diferencias, quiero decir. Entonces, eso se ha marcado mucho tanto en mi familia como en círculos cercanos, como al fin y al cabo, yo pienso como eres pequeño y tienes una posición de alguna forma vulnerable al ser un niño, al ser joven, los roles y conexiones que tienen las personas cercanas a ti son contextos que influyen Sí, mucho sobre tu vida y sobre lo que tú conoces como el mundo al fin y al cabo, porque al fin y al cabo el mundo se forma un poco de la vida que formamos nosotros, las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y era un mundo que a mí no sí, me gustaba, porque era un mundo muy pequeño en el que principalmente yo no encajaba. Y mi forma de ser, de sentir y tal no encajaba y era como una cosa que no, no era fácil y de una manera muy distinta lo que ocurrió después en Estocolmo. Pero eso fue un poco el detonante de decir, pues mira, no quiero seguir estando aquí porque para sentirme invisible y no poder ser o tener espacio para ocupar lo que siento que soy, sin ser como sí. siempre un bicho raro, me voy. Pero no salió muy bien esto, la verdad. ¿Cómo vive tu familia biológica que te quieras huir hacia, que quieras huir esa partida hacia supuestamente tu libertad? O más que tu libertad, tu espacio, puesto que vives en un espacio muy pequeño. Pues, pues la verdad que de muchas maneras fue a mi madre a quien más le costó como aceptarlo y tal, la verdad. Y fue mi Mm. padre quien más como promovió que eso se diera y que eso ocurriera y pudiera básicamente convencer a mi madre que todo esto pudiera ocurrir.
también el pretexto bajo el que esto ocurre son los estudios, porque a mí se me han dado en general siempre bien los estudios, los idiomas y tal cual, entonces también como que al fin y al cabo iba a estudiar un programa como que está muy bien, que es un programa como este bachillerato elitista un poco, por eso de alguna forma, que tiene muchos profesores muy positivos en relación con la universidad y tal, entonces pues eso también como que ayuda como a suavizar la transición, sabes que al fin y al cabo Sí, eh, contextualiza y da como un poco de sentido desde fuera, decir, ok, va a estudiar también, ¿sabes? Como que va realmente a por una vida mejor de una manera como un poquito formar, más tangible, ¿sabes? claro, efectivamente. Entonces, eso facilitó eso. También yo creo que el propio proceso de las pruebas de acceso, que al fin y al cabo no es una cosa de un día para otro, venga, voy a hacer esto, es como intentar Sí, meterte en el proceso de enroll, no sé cómo sabes, cómo aplicar, echar la aplicación, hacer pruebas de acceso, después más pruebas de acceso, etcétera, tal, el proceso de aprobarla, el proceso de entrevistas, todo eso, eso también hace como que todo el esfuerzo que se va poniendo, ¿sabes? Y que al final te acepten, pues, no sé si me explico, que crea una sintonía en la que también creo que es más fácil de nuevo verlo como algo tangible, incluso algo ya más ajeno a la cualidad abstracta de poder ser tú, sino más bien, en plan, ok, te vas a estudiar, que creo que también eso fue, de nuevo, facilitó mucho el entendimiento de decir, vale, se va a estudiar a un lugar realmente con un sistema educativo que está muy bien y aprender además idiomas, mejorar inglés, etcétera. Entonces eso, una buena herramienta, una buena, voy a decir excusa, pero no lo era. Tenías que formarte donde vivías, no había salida de esa manera. ya, total. Dices, ¿por qué me llaman mariquita si no soy ningún insecto? Esto era una de las cosas que decías de pequeño, te Mm. decían. De pequeño. Pues sí, esto es una cosa que yo me acuerdo que me lo repetí muchas veces mi madre, que el primer día que fui a preescolar me Sí, lo, me lo decían y le preguntaba, pero literalmente de curiosidad. ¿Sabes? Cuando yo tenía, no sé, en preescolar en España, que era hace, no sé, 5 años o, no sé, 6 años, no sé, como muy pequeñito, vaya. sí. Y así empezó, así empezó todo. Sí, 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 no sé, bueno, no es que me llamara mucho la atención, ¿no? Sino que me pareció una definición perfecta y exacta de lo que define, ¿no? Ese insulto y ese acoso y además tú lo ves totalmente normal, pero te sorprende, ¿no? Que te llamen de esa manera. Así Ya, que sí, me llama la atención. Esta novela, esta historia, la tienes dividida en tres partes. La primera parte escribes cartas a Sofía, que es tu mejor amiga, y bueno, le cuentas todo lo que quieres hacer. Digamos que te abres a ella y hay correspondencia, ella te contesta a ti. sí, bueno, como clarificar, porque esto me han preguntado mucho, Sofía es una persona real. Mm, Y, y sí, le escribo cartas en esta primera parte porque fue tal cual fue el proceso antes de mudarme a Suecia, de comunicarme con ujú, ella porque ya se mudó eso anteriormente. Ella antes habíamos estado aquí juntos, de mi pueblo, que también ella había vivido aquí. Pero sí, después se fue y tuvimos como el proceso que ella como que desde allí me dio la mano junto a su madre y después su mm, familia, ¿sabes? Entonces esa es un poco la primera parte, este proceso de darte cuenta que el sitio en el que estás no es el sitio en el que quieres estar y sí, el intentar irte. Y entonces esa es un poco la parte con la que estamos cada uno en un país y estamos comunicándonos así. ujú. Viajas hacia la libertad y chocas contra una comunidad profundamente religiosa. Pues sí, sí, yo realmente acabé en Södertälje, que es un municipio de Estocolmo, Mm, pero que no tiene nada que ver con Estocolmo, tipo centro de Estocolmo, todas estas partes Slussen y bueno, de Solomon y las partes céntricas de la ciudad. Y es una comunidad que está mayormente formada por personas que provienen de las diásporas asiria y árabe. mm. Y realmente en la ciudad predomina absolutamente esa cultura siria principalmente. Y lo que eso conlleva también en relación a mi forma de ser y mi búsqueda de libertad es que la homofobia allí era extrema. Y darse cuenta de eso también fue difícil porque, claro, también todas las personas tenemos una maleta, una mochila, circunstancias, problemas, etcétera. Entonces, cuando tú estás como tanto tiempo luchando, pruebas de acceso, cambias tu vida, te adoptan, te mueves a otro país, etcétera, pasan tantas cosas para hacer tú mismo y te Sí. encuentras en el primer momento que vas al instituto, vas a la cantina, sabes que todo el mundo come allí, coges tu bandeja, te sientas en la mesa y todo el mundo se levanta y se va. Creo que uno de los motivos por los que acaban haciendo este libro, porque creo que es un proceso como tan complejo realmente, que a veces puede simplificarse se toma un enfoque como reduccionista, que le quita la esencia del concepto al simplificarlo tanto, pero son tantas cosas, según cada caso del mundo, pero de darte cuenta y verte a ti mismo en una posición así, ¿sabes?
Mm, que es difícil también junto a la circunstancia de que Suecia realmente como país el trasfondo cultural sueco sí que es un trasfondo cultural que es el que yo conocía. Yo anteriormente había estado los veranos pasando en Suecia mm, abierto, etcétera, etcétera, pero claro, esto no era un trasfondo cultural sueco, era un trasfondo cultural asirio y árabe. Y pues mm. las cosas fueron muy distintas. Descubrí un tipo de odio, de homofobia, de violencia que no había descubierto antes en mi pueblo, que mira que había conocido diferentes tipos de violencia de discriminación en mi pueblo, pero esto fue algo Brutal. muy particular, sí. La Algo verdad que brutal. sí. Los chicos con problemas en casa se desahogan en la calle, se desahogan en el instituto, pero una de las cosas que dices es aprender a ser quien eres, pase lo que pase, pero ¿por qué tienes tú que ser quien evite los problemas? ¿Por qué tienes que ser tú quien se corte las uñas? Pues sí, la verdad, por contextualizar eso, yo, una cosa que me representaba mucho, tanto en mi pueblo como en Sodetelia, es que yo tenía las uñas largas, siempre me ha Mm, gustado tener las uñas largas, y me hacía la manicura con mis anillos, todo y tal. Y bueno, pues hoy mm, fue un choque, un choque brutal. Y sí, desde luego, una de las lecciones en todo esto es como muchas veces, bueno, lecciones, mi experiencia al menos, que muchas veces las personas tenemos que renunciar, bueno, renunciamos aparte de quienes somos por un intento de sí, seguridad o por un intento de poder vivir más en paz, porque estamos al fin y al cabo como cansados de digerir tanto odio, porque pienso que a menudo las personas como que nos alimentamos mucho de este mensaje de sé tú mismo, como el amor es amor, mensajes con muy buena intencionalidad, pero que a la hora de aplicarlo de una manera tangible, práctica y plausible a la vida de las personas que realmente están sufriendo algún tipo de discriminación de una manera constante y en un contexto, por ejemplo, particularmente de instituto, en el que no puedes realmente escapar porque no tienes tanta autonomía y agencia sobre tu vida. Y mira que yo intenté muchísimo cambiarme de instituto, pero no podía, porque además en Suecia hay una ley que tú no puedes cambiar de instituto si te discriminan, porque tienen que solucionar el problema en tu instituto. No puedes huir, ¿sabes? Pero el instituto, tú lo que solucionaba el instituto, nada, en fin, la inacción también y la pasividad de la sociedad sueca, que eso sí que fue una cosa que sufrí mucho, esa pasividad y ese hacerse el sueco, como se conoce mucho en España, que es mi experiencia muy real. sí, No de la homofobia por sí. su parte, pero sí de mirar para otro lado, como en plan, bueno, mira, no, realmente no, entonces solucionar nada y miro para otro lado. Y etcétera, etcétera, y sí, pero al fin y al cabo te acaba, básicamente lo que se traduce eso es como que se convierte, estas cosas son como piedras que te echan en la espalda y que de una forma u otra tú tienes que, bueno, tal y como yo lo veo en mi experiencia y como yo lo sentí, de intentar tomar un poco de acción por tu parte, porque si no te puede, vaya, te puede morir de asco esperando que alguien haga algo, en algunas circunstancias, otras veces quizás no es así, pero en mi experiencia al menos. Y también es Mm. triste porque al fin y al cabo no hay que olvidar que yo estaba allí con 15 años, 15, 16, Sí. 17 años y no pienso que eso fuese un peso que tenía, que me correspondiese llevar en la espalda. No, La la verdad. verdad es que no. Pero ni a esa edad, ni más pequeño, ni más mayor. Yo creo que no. Pero bueno, la adolescencia es una edad muy complicada como para encima que te hagan ese tipo de cosas, la vida imposible. Lo que has dicho de no poderse cambiar de instituto porque es el instituto quien lo tiene que solucionar es una buena postura siempre y cuando se hiciera. Porque tú no tienes que huir. Es como demostrar, no, vamos a ver, tú te quedas aquí, tú no huyes, nosotros lo vamos a solucionar. Pero esa parte de nosotros lo vamos a solucionar no existe. Ya. Mm. Tú, Es- los comportamientos, dime. no, sí, es que te quería comentar que es que pienso que inevitablemente esta circunstancia está afectada también por esta serie de choques culturales, porque en la manera en la que la sociedad sueca tiene el sistema social, la estructura escolar social a través de la cual se solucionan los problemas o se trata de solucionar los problemas y se tienen todas estas redes de, no sé si llamar apoyo, orientadores y personas, que curator, no sé, hay nombres que incluso no están en español porque tenían muchas personas supuestamente para trabajar con estas cosas, pero los enfoques que se toman suelen ser enfoques que son completamente ineficientes para personas que están literalmente diciendo amenazándome de muerte, diciendo que me muera, esperando que me suicide, tratándome como una mierda humana, ¿sabes? Que no. Sí. Muchas veces personas como venga al orientador, al curator, como personas que se supone que tienen que mediar porque las personas se lleven bien en el instituto y no haya problema. Y era como. Era humillante realmente el hecho de que saliesen de ahí casi quedándose la mano el curator, bueno, orientador, por decirlo así, y la persona con la que había tenido algún problema porque era todo esto, no puedes meterlo con las personas, ¿sabes? Un diálogo patético en el que a lo mejor en un contexto sueco en el que la gente no es radicalmente homófoba o tiene ese contexto y ese Sí. pensamiento y ese blanqueamiento en relación también a motivos religiosos de creerte con derecho a ir hacia una persona por su orientación sexual, por ejemplo, ¿sabes? Tú no puedes Sí. combatir eso con centrar a una persona y decirle en plan, estás mal que te metas con un gay, ¿sabes? Y ese Mm, sentirse con derecho a, ¿sabes? Como ese entitlement, no sé, ¿sabes? Ese
es que era tan profundo hasta el punto de que había un chico, por ejemplo, que le decía a la directora, al director del instituto, que yo soy un maricón de mierda, que no merezco respeto y que todo el mundo piensa así, pero él lo dice también. ¿Sabes? Y es Ya, como realmente, no sé si me explico, como intentar realmente como plasmar el hecho de que puede funcionar según el contexto también, pero cuando tú estás tratando con personas que literalmente en esos países no, me matan y piensan que yo debería estar muerto, no es en plan, no es modo en mi pueblo, como en plan, mariquita, no sé qué, no, es modo literalmente como quiero que te mueras. O sea, quiero que te mueras, en plan, eres un trozo de mierda más y te odio con todo mi corazón. No sé cómo explicarlo, ya, ¿sabes? Ese contraste de una cosa a otra, que no por defender el odio de mi pueblo, como en plan, mira, el odio de mi pueblo es bueno, el otro es odio malo, pero son tipos distintos de intensidad y el afecto que tienen las personas también al ser como tan concentrada, por decirlo así, también pienso que son importantes, al menos a considerar y tener en cuenta. Entonces, es como también tienes que saber con qué problema estás tratando y cuando estás tratando realmente con una rama y una ramificación de un choque cultural que proviene del fundamentalismo religioso, no es algo que pueda solucionar sentando a una persona en la silla y escuchando como me putea, después en plan, bueno, pero tienes que llevarlo bien y respetar, en plan, perdón. ¿Sabes? Como, es que no, ¿sabes? Es como el decir tienes un problema muy gordo como para intentar solucionarlo con una conversación, como si no pasara nada, como si no fue, ¿sabes? Y realmente al fin y al cabo creo que eso también se extiende y este problema también no se podía solucionar porque era la cultura sueca también en parte la que yo diría que estaba oprimida. Sabes que hay muchísimos problemas para con insultos hacia chicas suecas, por ejemplo, hacia personas que vestían como de una manera más occidental, por decirlo de alguna forma. Sabes que al fin y al cabo mi experiencia ha sido un subproducto de muchas otras cosas y de nuevo de este choque cultural de la mano de este fundamentalismo religioso y esta falta de integración y semisegregación que ocurría en Sobetelie. Te estoy hablando de un lugar en el que creo que hay 100.000 habitantes y el censo de población siria es de unos 80.000 y los otros, no sé, 10.000, 15.000 es Irak, Egipto, ¿sabes? Como que realmente en Suecia hay una circunstancia en la que las personas, al emigrar allí, eligen el lugar en el que se establecen. Entonces, por ejemplo, el Malmo es una comunidad musulmana muy amplia, en Soweto hay una comunidad siria muy amplia, ¿sabes? Como, por ejemplo, personas de Siria que están en Fetele, personas, ¿sabes? De Turquía, a lo mejor tienen que estar en Malmo, ¿sabes? Entonces, el haber dado a la persona también muchísimos problemas estructurales que han ocurrido a nivel político-social también, crea que después a lo mejor una persona vaya de fuera a esa ciudad y la ciudad esté como semicolonizada a nivel cultural, estando en Suecia, estando en Estocolmo, particularmente esa ciudad, y después tú eres gay, pero realmente es como si estuviera haciendo gay en Siria y te están dando por todas partes, están tratando como un trozo de mierda, te están abusando, insultando, atacando, con una ya. alevosía y una sensación de salir, una impunidad, ¿sabes? Que realmente son problemas más muy de raíces profundas. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Hay una situación que vives también, que es cuando Sofía se muda a vivir con su tía, ¿no? Y te quedas, digamos, bueno, pues sin su compañía cercana. Pues sí, sí, la verdad que creo que también eso no sé si puede ser un poco ejemplo de el contexto de intentar al final darse la mano a uno mismo, intentar salir de lo que uno está pasando uno mismo, al menos eso fue mi experiencia, porque es que me estaba quedando solo por todas partes y de eso también nació mucho también la escritura, el dibujar, escribir, expresarme, al- distintas formas de expresarme en la naturaleza también. Yo, a lo bueno de estar allí también es que era literalmente en medio de un bosque donde yo vivía y me daba muchísima Sí. paz el estar allí Ah, con, no sé, con la naturaleza, los animales que estaba siempre viendo, yo que sé, alce, serpientes, cervatillos, todo de camino al autobús, etcétera, y no sé, creo que eso me daba mucha paz y me hacía sentir un poco de recuperar la perspectiva, al mm, entender que somos realmente muy pequeños y los problemas que tenemos son pequeños en comparación a todo lo que hay en este mundo, ¿sabes? pues desde luego. Autocompadecerse no es una buena herramienta, Ya, yo creo, totalmente. ¿verdad que no? Pues ¿Cómo es tu no. mirada ahora, Alberto? ¿Cómo es tu mirada hoy, 20 de diciembre de 2022? Pues sinceramente, yo creo que sinceramente me he mantenido mucho en cómo me sentía en aquel entonces, porque yo recuerdo que me hacían entrevistas que también, de hecho fue en diciembre de 2017, cuando me hicieron muchísimas entrevistas referentes a eso, porque fue como cumplí 18 años, y esto se Mm, hizo muy grande, allí en Suecia, con los medios de comunicación y tal. Y yo lo decía siempre, digo, yo no siento, o sea, yo entiendo la circunstancia que está ocurriendo aquí, o bueno, creo entenderla, ¿sabes? Que no es que me lo estoy tomando siquiera como algo necesariamente personal, porque al fin y al cabo hay muchas personas, bueno, las personas que me están acosando no me conocen, ¿sabes? Que no es que sean plan de odio de sobremanera, es de que no sabes quién soy, ¿sabes? Me odias porque soy gay, mi forma de expresarme, más que en relación a, en plan, oye, es un chico que le gustan los chicos, ama a los hombres, en plan, no, porque yo he amado a cero hombres estando allí, ¿sabes? Y he tenido cero como experiencia, relación con, en ese sentido, por decirlo así, era más bien en relación a mi forma de expresarme, ¿sabes? Como mi expresión, no sé si es expresión de género, ¿sabes? Mi feminidad sí, principalmente. Esa,
eso es lo que odian, pero a mí si no me conocen. Entonces, yo desde el principio sabía que este choque cultural, ese contexto religioso, era realmente lo que estaba propiciando esta circunstancia. Entonces, pienso que es ahí donde se tenían que tratar de tomar medidas, tener en cuenta estas circunstancias, proteger a las personas, ¿sabes? Reconocer estos choques culturales y no hacer como si no estuvieran ahí y usarnos a personas como yo, como un poco cabeza de turco que nos llevamos toda la mierda, ¿sabes? Hay que solventar estas cosas y no dejarnos a personas tan jóvenes para que lidiemos con esos choques culturales y los efectos de los mismos en nuestras propias pieles, nuestras vidas, nuestra conciencia, porque no debería ser así. Entonces realmente ha sido esa postura no tanto en relación a, uy, aquí esta gente son monstruos, porque no pienso en absoluto que lo sean, son un poco producto de sus propias experiencias y sus vidas, solo que cuando no se solventan y no se integran y no se ocurre las circunstancias y la vida de las personas, ¿no? ¿Sabes? Como cuando se hace que un remix de, ¿sabes? Poner una persona abiertamente gay, femenina y tal, en un país como Suecia, este choque cultural le acabas en un lugar como si estuvieras en Siria y la violencia extrema que tienes que sufrir, es que eso no tiene sentido y que no sea una excepción, sino casi que la norma en estas comunidades y contextos. Entonces yo desde el principio digo, a ver si se hace algo referente a esto a nivel legislativo, a ver si se tiene en cuenta estos choques y se protege realmente a las personas, ya que la sociedad sueca quizá no está preparada o acostumbrada a tener que tratar con una homofobia extrema de parte de personas con trasfondo cultural sueco, quizá podrían aprender a tratar de hacerlo cuando están viviendo tantísimas personas con trasfondo cultural no sueco y un trasfondo cultural extremadamente homófobo, y ahora quizá aprender a cómo tratar con esa homofobia extrema y no simplemente, bueno, una charlita con el orientador y a la persona a la otra que se la carguen, porque no tiene sentido, ¿no? Entonces, ha sido siempre en base en tratar de que se traten de solventar las circunstancias que no se, que no se solventan y a día de hoy creo que tampoco se están solventando demasiado, entonces eso me parece triste, pero no, sé que son cosas complejas, pero no sé, eso Pero se mantiene igual. sí, es complicado, pero bueno, yo creo que es como la gota, ¿no? Siempre hay que estar ahí metiendo el martillito pilón, en este caso que sea mucho más grande y al final seguro que se consigue algo. Digo yo, hay, no sé, sociedades muy complicadas. Sí, o sea, de nuevo, pienso que es importante tratar de no tomárselo como personal, básicamente por la propia salud mental de una persona, pero creo que esta filosofía se aplica muy bien en muchos contextos a las sociedades occidentales, que Mm, no han deshumanizado tan radicalmente desde el principio de su existencia la homosexualidad. Pero francamente, con el fundamentalismo religioso en relación a la cultura árabe y asiria, no estoy seguro yo de que ese proceso de avance, ese proceso de respetar a las personas homosexuales esté ocurriendo. Entonces, una cosa que ojalá sea una cosa que me haga súper feliz, pero bueno, mi experiencia, tanto desde tele como después, yo me especialicé en teología y estudios religiosos, de hecho, que tengo un máster de la Universidad de Gotemburgo en ese campo de estudio, y me especialicé sí, también en el fundamentalismo religioso y en la homosexualidad en el Islam. Y como que mm, entiendes más todavía, como más profundamente aún, el nivel en el que esto no está siendo en absoluto algo que esté mejorando, como sí lo está haciendo en sociedades con trasfondo cultural occidentales por diferentes motivos, diferentes contextos sociales, religiosos, etcétera. Pero para con el mundo árabe, ojalá fuera el caso, pero hasta ahora, en mi experiencia, eh, tanto académica como personal, no es eso lo que he visto. Pero bueno, ojalá ocurran cosas que promuevan eso, pero no tiene pinta, francamente, si soy sincero, de que eso esté ocurriendo, casi que al revés. Ahora también blanqueando un poco la violencia extrema que sufren las personas allí, por ejemplo, Mundial de Qatar, etcétera, que es lo más reciente ahora sí, mismo, ¿sabes? Mm, sí, es es uno. que no, vale, no tiene pinta, ¿sabes? Parece que es un poco al revés, monoplación, homófobo y te jodes en lo que hay en mi cultura, ¿sabes? Y es un triste porque realmente se habla como con mucha facilidad como si la vida de las personas no importase una mierda. Lo que más esperanza puede dar, bueno, esperanza y es horrible, que es lo que está pasando en Irán. Pero que las personas digan, vale, me levanto y lucho contra esto, pero al fin y al cabo lo que pasa es que la ejecutan públicamente. ¿Sabes? Que al fin y al cabo Sí, son sistemas también dictatoriales en muchos casos, que es también eso, muchos conceptos y muchas circunstancias que afectan a que las personas, al fin y al cabo, de una manera, las personas no heterosexuales, como yo, y no que no entran en esa norma, las masacran, porque no tenemos como en sus ojos nada que aportar a la sociedad, y las mujeres las machacan de otra forma, porque tienen que aportar básicamente placer corpóreo y cuidar a sus hijos y etcétera. Entonces no es que la asesinen simplemente por existir, pero vaya, es una existencia triste, una existencia prohibida, una existencia, una baja vida que no deben vivir las personas por el hecho de ser mujeres, obviamente, muchísimo menos. Y pues eso es una cosa que está muy prevalente y que no, como que por desgracia se asocia y se asemeja con demasiada cercanía a lo que se entiende como cultura. Que en este caso, en estos lugares y contextos suele ser una cultura muy arraigada a la religión. Y eso creo que es algo sí, que en el caso de la cultura occidental
no suele ocurrir de la misma forma. Las personas, por ejemplo, España, que estamos hablando en contexto de España, ¿sabes? O Suecia, tienen un montón de sesgos culturales que nada tienen que ver con la religión y que se sostienen por sí mismos y no necesitan de la religión para subsistir. Sin embargo, lugares Sí, como Siria, Irak, como Irán, Saudi Arabia, bueno, todos estos lugares, realmente su cultura casi que se traduce en su religión y como que se crea una gran importancia, una grandísima importancia hasta el punto de que la religión se convierte en identidad, cultura, forma de ser y como todo, entre comillas. Y se mezcla eso con esa cualidad tan profundamente patriarcal, ¿sabes? Y hegemónica que hay de que los hombres heterosexuales dominan, controlan y al final se convierte como que allí el hombre heterosexual es Dios, es Allah y todos los demás nos pueden dar por todos los lados y eso tiene implicaciones muy, muy crudas cuando se emergen las culturas y una respecto a la otra a medias o hacer el amago e intento, no lo sé, y otra no, porque es que es como que a veces las personas se lo olvidan que todo ese odio tiene consecuencias en la vida de las personas, ¿sabes? eso, Básicamente. tú lo has dicho. Que todo este odio tiene consecuencias. La verdad, tiene que cambiar ciertas sociedades para que no se cometan ese tipo de cosas. Como estás diciendo ahora mismo recientemente, el Mundial de Qatar. Se está jugando un partido de fútbol y al mismo tiempo se va a ejecutar a una persona por defender los derechos de una mujer. Me parece, en fin, pues eso, lo vamos a dejar ahí. Pues sí, y también me parece que es curioso cómo fácilmente puede verse desde el mundo occidental también, hombres heterosexuales principalmente, cómo Sí, blanquean y la facilidad con la que pueden decir en plan, bueno, es su cultura, ¿sabe? ¿Cómo puede parecer tan inocente? Y cómo realmente perpetúa y blanquea esa crueldad. Y cómo es, realmente eso está como encubriendo lo mucho que queda por hacer realmente y cómo muchas personas están realmente aceptando el modelo social en el que las mujeres merecen derechos y las personas LGBT merecen derechos simplemente porque se les ha impuesto, pero cómo de fácilmente cuando matan a una persona o matan a personas o torturan a personas, miran para otro lado, incluso sueltan el comentario en plan, es su cultura incluso dentro del mundo occidental a través de redes sociales en relación a todo esto que está ocurriendo y como todo ese apoyo que se ve tanto desde como, no sé si es de colectivo, pero personas, principalmente hombres o aficionados al fútbol, heterosexuales que tan fácilmente se mira para otro lado y se defiende. Como en plan, bueno, si yo voy a mi casa pongo mis normas, como para olvidando que las mujeres también son parte de la cultura árabe y existen, las personas LGBT también son parte de la cultura árabe y existen y todo ese odio que se promueve y la facilidad con la que las personas sueltan odio y dicen tonterías como modo que chiringuito, que tal, que paguitas, que cosas y tal, cuando son los mismos quienes lo dicen, los que reciben esas paguitas y se subvencionan esos chiringuitos, es como un cúmulo de cosas y de odio, de nuevo siempre olvidando que todo eso al fin y al cabo es que hay personas que están afectando su vida, hay personas que se están matando porque no pueden más con esas circunstancias, hay personas que no están que se maten porque ya las matan, ya las destrozan gratuitamente y es como la necesidad que habrá, ¿sabes? De hacer tantos años una persona que no ha hecho nada más que existir y ser quién es, ¿sabes? Y un poco como sí. el mismo rollo, el mismo cuento de siempre, siempre, siempre. Y bueno, pues aquí estamos como los que hemos hecho nada desde jóvenes sacándonos toda esa caca que nos toca sacarnos porque hay personas que les gusta ganar dinero echando mierda a personas jóvenes que no han hecho nada más que ser quienes son. Y al fin y al cabo Pues me se nada, traduce mucho ya en esto, en muchas circunstancias, ¿sabes? El dinerito y la falta de sí, empatía. así es, así es. Queen, Alberto Ramos, pues un placer leerte y escucharte. Muchísimas gracias por la entrevista. Me ha gustado mucho hablar contigo. Me alegro mucho, Alberto. Gracias y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo grande.